Ya, el gobierno intenta vender como algo positivo una nueva subida del salario mínimo. Lo que no les contó a los trabajadores es que gran parte de esa subida se la va a quedar, sí, el gobierno. Es decir, que esta subida, al final, en lo que consiste realmente, es en quitarle más dinero a los empresarios y de ese dinero darle algunas migajas a los trabajadores. Hacienda decide que los trabajadores que cobran el salario mínimo interprofesional tendrán que pagar IRPF. Como este nuevo regalo a la ciudadanía, pagado como siempre con el dinero ajeno, no les está saliendo demasiado bien, han empezado el roce interno dentro del gobierno y les han pillado con un micro abierto. Atentos a lo que pasaba al final de la intervención de Yolanda Díaz. La posición es conocida, he hablado esta mañana con María Jesús Montero, me he sentado a su lado, no digo en el Consejo de Ministros, sino en una comisión interministerial que tuvimos antes, también estaba el ministro Agustín Duy y conversamos todos los días, pero digo la verdad, nos hemos enterado por la prensa y por ustedes. En fin, es lo único que le puedo decir, me refiero a los hechos. Yolanda Díaz lo que estaba aquí diciendo es, a ver, yo vengo aquí a dar buenas noticias, a dar la noticia de que hemos subido el salario mínimo interprofesional. Ahora, que esos trabajadores vayan a tener que pagar más impuestos, a mí no me mire. Yo no tengo nada que ver con eso. En realidad, os digo más, yo me he enterado de eso, de que los trabajadores van a tener que pagar impuestos por la prensa. Eso te lo dice una ministra del gobierno en activo. Más concretamente una ministra de Trabajo, está diciendo que se entera de una cosa tan importante para los trabajadores, medida de su propio gobierno, y se entera por la prensa. Esto, si fuese verdad, debería ser motivo suficiente para que dimitiese de forma inmediata. ¿Cómo narices te vas a enterar de la prensa de algo tan importante y de lo que además eres responsable? Pero la cuestión al final, con el micro abierto, tenemos a Pilar Alegría, otra ministra, en este caso del Partido Socialista, diciéndole a Yolanda Díaz que eso no es así. Es decir, que Yolanda estaría mintiéndole a la gente descaradamente para intentar dejar en mal lugar al Partido Socialista e intentar salvar ella los muebles. Juan Ramón Rayo daba en el clavo, como siempre, al analizar esta situación y decía: el salario mínimo interprofesional en 2024 fue de 15.876 euros anuales, pasará a ser de 16.576 euros anuales en 2025, una subida de 700 euros cada año. Pero, en primer lugar, la inflación en 2024 fue del 2,8%. Eso significa que 445 euros, más de la mitad de esa subida, son solo para compensar la inflación. En segundo lugar, las cotizaciones sociales a cargo del trabajador absorben unos 45 euros anuales de la subida. En tercer lugar, los trabajadores solteros y sin hijos que perciban el salario mínimo interprofesional pasarán a pagar por IRPF una media de 300 euros anuales, debido a que el gobierno no actualiza el mínimo exento del IRPF. Es decir, la inflación va subiendo cada año, por lo tanto los sueldos suben, el salario mínimo interprofesional sube y el límite exento para cobrar impuestos también debería subir. Pero el gobierno se hace el loco con este tema, lo deja en el mismo nivel y así cobra más impuestos. Resultado: muchos perceptores del salario mínimo interprofesional serán más pobres en 2025 que en 2024. Nos estamos pareciendo cada vez más a una república bananera. En estos regímenes lo que te hacen es decirte cada poco tiempo, cada semana, cada mes, cada año, que buenas noticias, te van a subir el sueldo, pero en realidad cada año eres más pobre. Y la gente, la mayoría, no se da cuenta de por qué. Si cada mes o cada año te suben el sueldo, ¿cómo puede ser que cada vez puedas comprar menos cosas? Eso es lo que está pasando ya en España. El gobierno saca pecho porque te sube el salario mínimo interprofesional, pero si vas a los datos, resulta que a pesar de que te lo han subido, eres más pobre cada año. Y tú, dándole las gracias a Sánchez, Yolanda y compañía. Y lo peor es que cuando se lo explicas hay mucha gente que se resiste a entenderlo. Dice Javier: pero si no se hubiera subido, más pobres aún serían, ¿no? No, Javier, es que de lo que se trata es de gobernar bien un país y su economía,
de no generar inflación descontrolada que no haga necesario subidas del salario mínimo interprofesional. Pero claro, también os digo, desde el punto de vista político no interesa, porque si tú controlas bien la economía y la gente es cada vez más rica, puede comprar cada vez más cosas sin que el gobierno les anuncie que el gobierno les ha subido el sueldo. Quizás muchos no llegan a entender la situación y no agradecen directamente esto al gobierno con su voto. ¡Vergüenza! ¡Vergüenza! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Vergüenza mezclarlo todo! ¡Vergüenza mezclarlo todo!